Pero les agradecemos muchísimo su presencia, que estén aquí con nosotros para que conozcan un poquito lo que vamos a presentar acá. Adelante, Italia, muchas gracias. Gracias por venir. Un gusto que nos acompañen en este lugar. Ya les dijo Inés, es un lugar que semana a semana ofrece espectáculos, principalmente de tango, pero de pronto se abre a otras expresiones. Como en esta ocasión que Vanessa va a presentar La insignificancia de llamarse Juana. Ya en la información seguramente han visto de lo que se trata. 3 Juanas conocidas, más otra que busca ver si le conviene ser una Juana. Pero además es una obra que se presentó hace tiempo en la que Vanessa debuta como compositora y como cantante. Hay temas de su autoría, pero también de otras grandes figuras de la canción. Todo eso se va a poder ver el próximo 18 y el próximo 25 de octubre aquí. Quiero decirles que además es doblemente importante el hecho de que Vanessa esté acá porque está cumpliendo 40 años de carrera artística. Son que 25 de amores, sí. No, de como activista social. De la social, 24 años. Bueno, sí. Una faceta importantísima también en la vida, no en la carrera, porque eso sale del corazón. Que tiene mucho que ver con Juana, de hecho, es un tributo también a todas las luchadoras sociales. Eso se los va a platicar ahora, porque es interesante. Ya mandaremos cómo nació. Sí. Y finalmente, bueno, pues ya lo mencionó, también ella formó parte de una película considerada entre las más importantes. Eso de la mejor es muy ambivalente, pero sí de las más importantes en la historia del cine en México, de las más importantes de este nuevo siglo, Amores Perros. Bueno, pues Vanessa estuvo ahí y fue una parte importantísima del éxito de esa película. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, ojalá nos apoyen difundiendo. Son 2 fechas, 18 y 25, y bueno, pues los esperamos para que disfruten a Vanessa. Ya la conocemos como la gran actriz, pero ahora como cantante y compositora. Bueno, pues Vanessa. También, porque claro. Sí. ¿Te lo pasas así? Sí, gracias. Gracias nuevamente. Gracias, Octavio. Y ahorita en un ratito voy a pedir que esté conmigo María Inés, por supuesto, Montilla, que es un ser multitalentoso, una mujer de mucha garra, empuje. Algunos de ustedes la conocen y quienes no la conocen pues tendrían que conocerla, y para eso está este espacio acogedor, íntimo, que permite que tengamos un contacto más cercano con la creación artística, hablando del teatro, y del teatro con entraña cabaretera, ¿no? El teatro cabaret, justo la bohemia, la tertulia, o sea, todo esto que tiene que ver con la cercanía, que en espacios más grandes normalmente pues no es posible. Sí estamos buscando poder tener una temporada teatral del espectáculo de la insignificancia, pero quiero agradecerle inmensamente a la querida María Inés que nos permita estar en este recinto tan hermoso, tan cálido, que se han presentado figuras increíbles, porque estamos reaceitando la insignificancia. Esta obra se estrenó hace más de 10 años en el 7º Festival Internacional de Teatro Cabaret del Vicio, organizado por las Reinas Chulas. Estuvimos más de 5 o 6 años por muchas partes, le fue increíble, universidades, escuelas, foros, festivales. Inauguramos, abrimos el Encuentro Nacional de Dramaturgia binacional México-Estados Unidos en Tijuana, en el Secut. Nos fue increíble, ganó reconocimientos y demás. Es una obra que tiene muchos niveles de lectura, que es un formato híbrido entre el stand-up, el monólogo teatral per se, la prosa poética, el teatro cabaret. O sea, tiene como elementos de muchas cosas que a mí en lo personal me han marcado, y que cuando se abrió la oportunidad de formar parte de la cartelera de ese festival en aquel entonces, invitada por Nora Huerta, de las Reinas Chulas, aquí quiero muchísimo. Si yo tengo que hacer algo original, porque no soy experta, siempre he admirado el teatro cabaret. Me parece que de las artes escénicas es el más demandante, el más completo. Ahora que estamos dando talleres de actuación para cámara y desarrollo humano, le digo siempre a mis alumnos, atrévanse a montar su propio numerito, atrévanse a generar sus propias
ventanas de comunicación artística y de expresión artística. El teatro cabaret tiene, pues obligatoriamente requiere de una postura crítica, de una postura humana, profunda, confrontativa, a través de una de las herramientas inefables para sanar, es la risa. El humor se convierte en un vehículo inefable para poder reconocernos, para poder profundizar, para poder sanar de alguna manera, reconocer nuestras heridas y saber que no estamos tan solas ni tan solos, que lo que le pasa a una nos pasa a todas y a todos, y eso es lo que le sucede a Juani. Hago más de 10 personajes, me dedoblo más de 10 personajes, pero básicamente la historia de Juana es de una niña desprotegida que se cuenta la narradora que cuando ella se sentía acompañada en la casa de los espejos, rompió con la cabeza un techo de cristal, que tiene que ver también pues con el movimiento púrpura, ¿verdad? Con todo lo que hemos venido rompiendo, esta ola imbatible que ha ido rompiendo los límites irracionales. Esta niña rompe ese techo de cristal con la cabeza y al verse reflejada, por no decir identificada, en tantas mujeres, en tantas otras, en tantos fragmentos de ella misma, ya no supo cuál de todas era ella. Y a partir de ese momento vive buscándose al otro lado del espejo, con la particularidad de que cada vez que fracasa en sus intentos de saber quién es, se rompe como ese espejo y se reconfigura y se vuelve a buscar al otro lado del espejo. Y van pasando etapas de su vida y ahí hacemos, por la causalidad del nombre y del significado del nombre, hacemos una referencia a Juana Célebres. Entonces, la primera versión mexicanizada que acompaña a Juana cuando es niña y que intenta hacer justicia, pues es evidentemente Juana de Arco. Fracasa en su intento de cumplirle a Dios los 5 pendientitos que tiene aquí con el país, que ya tendrán que ver la obra para saber cuáles son. Se rompe, se reconfigura y ya pasaron años y entonces ya es una mujer coqueta con un acento un poco, pues digamos, ibérico. Y le pregunta que si quiere seguir luchando contra el mal o trabajar para el amor. Y ahí Juana dice, no, pues mejor trabajar para el amor. Y ahí viene la referencia a Juana de Castilla, mejor conocida como Juana la Loca, que nos abre totalmente la posibilidad de hacer todo el tema coyuntural que tiene que ver con la violencia de género. Mexicanizado, obviamente, a partir de Juana la Loca, por amar sin medida. En su intento de cumplir con la última voluntad del marido, del hombre que tanto la amó, se rompe, fracasa, se reconstruye y cree que todo lo que le ha pasado es por ignorante, por ingenua, por cándida, y decide buscar el conocimiento. Entonces descubre una monja inteligente al otro lado del espejo. Hacemos una referencia evidentemente a Juana de Asbaje, a Sor Juana, y ella intenta acceder a ese conocimiento. Por supuesto, no lo logra, y en este último fracaso Juana se cuestiona si tal vez siendo otra cosa pudiera lograr saber quién es. Y si fuera hombre, se pregunta, todo sería más fácil. Ella cree. Y entonces Juana intenta ser hombre para ver si así logra saber quién es ante esta sociedad. Se le aparece su chorreada, intenta saber qué es amar a una mujer, intenta qué es saber cumplir como hombre. Y entonces ahí esta pauta es muy bonita porque permite que también hable desde la perspectiva del género masculino. Tantas exigencias y expectativas por el rol de género que también tienen a los hombres actualmente en una disyuntiva es complicada, de deconstrucción, que requiere de una deconstrucción profunda para volver a encontrarnos como seres humanos, mujeres y hombres. Y entonces lo más bonito que ha pasado con eso, no les voy a contar el final porque estos ya no vienen. Cada uno de estos capítulos en la vida de esta mujer va musicalizado, va puenteado, se complementa con temas de Bersuit Vergarabat, un tema de mi autoría, un soul, luego viene otro tema de Martín Urieta, una rabalera bien bonita y bien sentida que se llama Urge.
Después viene una canción hermosa de una autora, cantautora argentina, en Bad Comedy, se llama Ser mi propio amor. Y finalmente terminamos con Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez. Esos son 5 temas que van acompañando y complementando musicalmente, pues, un poco de la esencia de lo que somos en México, ¿no? Todas y todos. Es un país que canta, pero que a veces no se escucha a sí mismo. Es un país que llora y se quebranta, pero sigue siendo solidario. Pero todavía no sabemos hacer sinergia y trabajar en equipo. Todavía no nos gustamos frente al espejo. Y eso es lo que plantea Juana. Después de todos estos intentos, ¿qué más tendríamos que hacer o cómo podríamos gustarnos frente al espejo, aprender a amarnos frente al espejo? Y no solo el espejo literalmente, el espejo social. Cómo hacer sinergia, cómo lograr resonancia, cómo prevenir o ayudar o detectar a alguien que está cerca del suicidio. Cómo darnos cuenta que la salud mental es un tema prioritario que tendría que ser de las políticas públicas, tendría que ser un tema en la agenda prioritario por las violencias en las que estamos inmersos, la protección a las infancias, porque Juana es una niña desprotegida. Y la historia de Juana que yo les cuento no es la historia en la que se basa la Juana Real. La Juana Real es una niña de la Nota Roja que fue encontrada asesinada en la caja de un tráiler que hacía las veces de casa de espejos en una feria de un pueblo. Y entonces, a partir de esa Nota Roja, de estas imágenes que aún circulan a diario por nuestras redes, el post nuestro de cada día, es que yo como autora decido crear la historia de Juana y darle esa posibilidad de empatizar con ustedes, de preguntarnos a quién vemos realmente frente al espejo cuando nos vemos. Cuando nos rompemos, a quién vemos frente al espejo. ¿Cuántos yo podemos ser para saber quiénes somos y cómo y desde dónde reconstruirnos y poder generar una sinergia, teniendo siempre presente la memoria? Por eso la insignificancia, porque ningún hombre es insignificante cuando manifiesta la integridad del ser. Toda vida cuenta. Y en este país en el que nos hemos ido acostumbrando a cifras tan duras que van en aumento, que no nos espeluznamos, sabiendo que desde hace 2 años los niños de 6 años ya entraron en la tasa de suicidio infantil en nuestro país, que México ocupa en los 5 primeros lugares de explotación sexual infantil y de trata infantil. Quintana Roo ya es el lugar número 1 de turismo sexual infantil. Y no nos importa, o sea, seguimos nuestra vida como si no pasara nada. Y eso es lo peor que el ser humano puede hacer. Hacer como que no sabemos lo que está pasando, porque eso es ignorar y olvidar nos lleva a repetir los mismos errores. Un pueblo que olvida está condenado a repetir sus errores. Entonces la invitación de Juana engloba muchos temas. Por eso ha sido convocada Juana para distintas funciones. Es una obra con causa, obviamente socialmente responsable, que busca lograr una temporada teatral, donar parte de las ganancias, por un lado al Consejo Ciudadano que respalda la obra, que en la Ciudad de México abraza muchas de nuestras causas, como la prevención del suicidio, el tema del abuso de las infancias, la discriminación, atiende el tema de pueblos originarios en Ciudad de México también. Entonces, son muchas de las causas que en estos 20 y tantos años de los que platicaba Octavio, pues yo he formado parte activa, ¿no? Muchas iniciativas de ley, reformas a Código Penal, en fin. El primer paro laboral nacional pacífico en la historia de este país que logramos nosotras hermanas en el 2020, lo propuse yo en enero de ese año a una red nacional de colectividades feministas inspirada en el cine, y logramos hacer historia, hermanas. Entonces, creo que si logramos hermanar también a la parte masculina, si logramos entendernos y amarnos primero a nosotras y a nosotros mismos, y tratar de erradicar de nuestra propia vida, en nuestro ámbito íntimo, cercano, la envidia, la maledicencia, la morbosidad por lo oscuro,
por lo bajo, la indiferencia, la indolencia, la insignificancia de lo que nos rodea. Tenemos todo en este país para ser una potencia. Yo sigo creyendo en México a pesar de todo lo que está pasando, porque es un país espectacularmente poderoso, vasto, rico, multicultural, meta surrealista. Es fascinante, está aterrador y al mismo tiempo te enamora todos los días por su gente y por su tierra. Tengo la esperanza de que podemos ser mucho mejores y vivir de una manera menos tóxica. Y cada día tocar más conciencias para generar una sinergia asertiva de transformación colectiva. El arte tiene esa responsabilidad. El arte que no habla del momento histórico que está atravesando su sociedad no es arte, es entretenimiento fatuo. Está bueno para pasar el rato, pero no es arte. El arte nos tiene que sacudir, confrontar, hacer preguntas, identificar, inspirar y ayudarnos a elevarnos un poquito en conciencia, en espíritu, abrazar el alma humana. Y eso es lo que busca hacer Juana, y entonces pues ha tenido un recorrido muy lindo por instancias de defensoras de derechos humanos, erradicación de las violencias, prevención del suicidio, atención a la protección a la niñez. Y por eso me gustaría invitar a que conozcan a Adriano Numa, que está al frente del colectivo Artes contra la Discriminación, que es un dramaturgo, escritor, productor, activista con muchos años de labor social, que hemos colaborado juntos en muchísimas acciones y que diseñó un programa, siéntate mi querido Adriano, que se llama Arriba la Vida. Este programa de Arriba la Vida tiene diversas actividades artísticas, talleres, conversatorios. Hay como muchas actividades relacionadas justamente a la prevención del suicidio, adolescente, infantil y de todas las edades. Y en él colaboramos, pues, las aquí presentes. Por una parte, María Inés Montilla con talleres del tango, que ya han empezado algunas actividades hace poco. Yo con esta obra, Adriano ha construido varios universos teatrales, que uno de ellos ya se va a llevar al cine, un cortometraje que es Cosa de Niños, que nace de una obra de teatro anti-bullying, justamente para prevenir el deterioro de la salud integral, porque no es solo la salud mental. Si ustedes no lo sabían, el daño psicoemocional en el Código Penal Federal está considerado un delito menor en nuestro país. No tiene lógica, no tiene sentido si del órgano más importante del cuerpo es el cerebro, porque de él depende toda tu demás salud, la salud integral, económica, laboral, bla, 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 bla. ¿Cómo es que el daño psicoemocional sea un delito menor para el Código Penal Federal? Y entonces eso nos refleja la poca importancia que le damos a la salud integral, porque si no nos importa el cerebro, pues entonces lo demás. Y entonces ahí está la mortandad por obesidad, la mortandad por el suicidio, que eso para mí es escalofriante, porque hasta hace 3 años, digamos, los índices aumentaron con la pandemia en adolescentes, pero que hayan entrado de 2 años para acá, post pandemia, los niños menores de 6 años, de 12 años, a partir de los 6 años, ya estén escalando las estadísticas de suicidio infantil, de primaria. Me parece que algo tenemos que hacer como sociedad, y las herramientas que nosotros tenemos nacen del alma, del corazón, del amor a México, a las artes, a nuestra profesión y a las familias que enfrentan las carencias que ya sabemos que existen en nuestro país, de acceso a la salud, de información, de oportunidades de crecimiento, que un poco Juana representa toda esa vulnerabilidad sistémica. Pero ¿qué sí podemos hacer? Pues compartir desde donde estamos herramientas que no solo entretienen, divierten, hacen catarsis, porque lo más hermoso con Juana es que he visto llorar hombres
El estreno nacional, digamos, este reestreno nacional fue el 28 de septiembre en la Feria Internacional del Libro del Estado de México, en la FILEM, ante más de 460 personas. Fue impresionante la recepción que tuvimos. Había hombres llorando, y eso pasa siempre con Juana, y es algo que a mí me habla de la necesidad tan urgente que tenemos como especie de hermanar y de visibilizar también las necesidades emocionales, psicoemocionales del género masculino en relación a la comprensión que tiene que haber para que ellos puedan deconstruirse y que haya un buen acompañamiento, digamos, como seres humanos, más allá de los sexos y de las orientaciones y de los géneros. Antes que nada somos especie humana y nos necesitamos, somos interdependientes. Entonces la mejor manera que hemos encontrado desde hace muchos años, ya les voy a platicar en la historia de Artes contra la Discriminación, es que a través del arte visibilicemos causas, que haya personas que representan esas causas de verdad y que nosotros con nuestras funciones podamos alumbrar a estas instancias, estas pequeñas aldeas del bien común que en campo, en territorio, están salvando vidas. A ellas les abrazamos, les dedicamos nuestro trabajo y lo hacemos con todo el amor del mundo. Por eso queremos buscar un espacio teatral para Juana, para tener capacidad para poder invitar a grupos vulnerables, gente liberada, personas liberadas de la reinserción, sobrevivientes de suicidio, etcétera. Entonces, ella les va a contar un poquito por qué Juana es parte de esto y por qué estamos juntos con Artes contra la Discriminación y con el Consejo Ciudadano. Gracias. Felicidades, Adrián. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues miren, qué bueno que están aquí, qué bueno que se pueden tomar el tiempo de acompañarnos. Muchísimas gracias, de verdad, por su tiempo, por estar aquí. No los voy a entretener mucho. Arriba la Vida es un programa de prevención del suicidio. La tasa de suicidio, como decía Van hace un momento, se disparó en 3% entre niños y adolescentes después de la pandemia. Esto es, en cuanto los niños regresaron a la escuela, empezaron a suicidarse más, niños y niñas. Entonces, es muy preocupante porque la salud mental en México es un tabú. Las personas que van al psicólogo, las personas que buscan terapia, son clasificadas como locos. Hay cosas del machismo que nuestro de cada día, que un niño varón no puede decir necesito ayuda psicológica, porque no eres vieja, porque no eres rica de las lobas, no chilles, no seas vieja, ¿no? Aguántese como buen hombre. Entonces, esta represión emocional y la falta de comunicación, porque luego también los padres tienen exceso de trabajo, ha hecho que la tasa de suicidio se dispare. Entonces, Arriba la Vida es una campaña de inclusión 360 grados, donde todas las personas merecen los mismos derechos más allá de las etiquetas. Inclusión 360 es, somos personas, tenemos derechos. Tu etiqueta no binaria, afrodescendiente, liberada, ¿no? O de pueblo originario, esas etiquetas las validamos y las respetamos, pero finalmente todos somos personas. Estamos obligados a incluir a todos. Dentro de esta campaña Arriba la Vida, la insignificancia de llamarse Juana es muy importante. Está dentro de este programa de Artes contra la Discriminación, con el respaldo del Consejo Ciudadano, el Centro Nacional de Cultura de Paz, porque invita a las personas a reflexionar, a conectarse consigo mismas y a denunciar. Al final de la obra repartimos nosotros unos folletos de líneas de atención gratuita del Consejo Ciudadano para que la gente pueda llamar. No solo les traemos un espectáculo maravilloso encarnado por Vanessa Bauche, escrito por ella misma, sino que al final de la obra les damos una herramienta donde ellos pueden llamar a línea de atención gratuita del Consejo Ciudadano 24 horas al día, 7 días a la semana. Les damos un suicidiómetro para que puedan medir, determinar en que a las personas que están en su entorno, muchas veces las personas que se suicidan, tú las ves con una sonrisa resplandecientes en la mañana y en la noche abandonan el chat, por decirlo de modo figural. Entonces, esta importancia de comunicarnos, de alejarnos tantito de los celulares, de conectarnos emocionalmente. Hay un ejercicio dentro de la obra que tampoco les voy a spoilear mucho, pero que te invita. Hay un ejercicio para conectar. Estamos muy desconectados. En la era de la comunicación, paradójicamente estamos incomunicados. Entonces, esta línea de atención gratuita, el suicidiómetro, son parte de la obra. Terminar la obra, lo repartimos. Y también aquí estamos ahorita en lo de Inés.
También María Inés Montilla tiene unas clases maravillosas que se llaman Tangueramente, ¿no? Que en la que nosotros, María Inés les enseña a conectar consigo misma. Un aplauso, María Inés, por favor. Entonces, sí, Tangueramente es parte también de Arriba la Vida. Estamos haciendo un documental que se llama Disfonía. Y bueno, que Marina les cuente. Muchas gracias, aquí estamos a la Sí, no, perdón, que si quieren tener más información de todas las actividades que se están llevando a cabo, también pueden consultar las redes de Artes contra la Discriminación en Instagram, Adriano Numa. Mira, ya está tocando la regla. Hasta bueno, Nelson Borgani y la chin. Vanessa Maoche, para que sepan todo lo que estamos haciendo. El documental de Disfonía es un documental que estamos apoyando, que al frente de ese proyecto están 2 realizadores sobrevivientes de suicidio, de tentativa de suicidio. Entonces, es un proyecto muy conmovedor, muy entrañable, y pues estamos unidos, digamos, haciendo un frente común e invitando a que ustedes, no solo como medios de comunicación, que les agradecemos infinitamente que nos conecten con el público, sino como personas, vengan a ver la obra. Yo les ofrezco que cuando tengamos el espacio, la capacidad, les voy a regalar una función, porque lo quiero hacer para agradecerles los 40 años de este acompañamiento que han tenido conmigo, que han sido maravillosos, 40 años de... Gracias a ustedes, la gente sabe quiénes somos y llegamos al espectador. Pero les quiero regalar el espectáculo, porque sé que también ustedes siempre están detrás de cámaras cumpliendo con esto, y pocas veces tienen chance de disfrutar realmente algo que les permita abrazar su corazón. Entonces, cuando oigan de Tangueramente, por ejemplo, creo que nos va a contar María, es lo que ella hace. Dense chance, atrévanse, dense un tiempo para ustedes, para apapachar su alma y su corazón, a tomar unas clasecillas de hashtag Arriba la Vida. Tenemos porras en la calle, ¿eh? Sí, vienen a echar porras. Bueno, colaborar, por supuesto, con esta causa es maravilloso. Lo de Inés tiene una programación desde el 2017, que tuvimos la oportunidad de abrir este espacio porque los dueños, los responsables del restaurante Quebracho, que este era el restaurante de Hamburgo, nos dieron esa oportunidad, y no solamente presentamos shows de tango, está el señor Hugo Jordán, la mejor voz del tango de México, está una vez al mes, sino hay otro tipo de propuestas, diferentes propuestas aparte de tango. Pero hablando de Tangueramente, cuando yo empecé a dar clases de tango y a ver cómo la gente se transformaba, porque es un ejercicio de conexión el tango, es una danza muy particular, y al ver esa transformación yo dije, qué bueno poder inventar un taller. Se han inventado muchos, pero bueno, uno con mi manera, con mi toque, un método para poder mejorar la comunicación, sobre todo en ambientes de trabajo. Eso es lo que me motivó. O entre personas que trabajan juntas, que a veces dicen, sí, yo se lo dije muy claramente, yo te lo dije, ¿qué pasó que no entendiste? Y entonces con el lenguaje no verbal que propicia el tango, hay un método muy lindo en donde aquí nadie le dice a nadie qué es lo que tiene que pensar, ni qué monedita, la fichita le tiene que caer. Simplemente solito, haciendo dinámicas de tango, acá el changuito te va explicando, te va diciendo cosas. Oh, ok, yo creí que me comunicaba, pero no me estoy comunicando tan bien como lo creía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí tuvimos oportunidad de hacerlo con Adriano ya en una plaza comercial, y yo lo he dado para muchos compañeros de trabajo en el DIF Nacional cuando tuve oportunidad de trabajar ahí, a las chicas que trabajan en las taquillas del sistema de metro, y bueno, me alegra si esta cultura, que ya no es del Río de la Plata, hablo del tango, sino que ya pertenece al mundo, poder colaborar con todo esto que explicó también Vanessa y Adriano. Y bueno, y este lugar termina su temporada casi el año, promediando fin de año, termina con broche de oro, porque tenerla a Vanessa Bauche aquí es un lujo, un honor para el Quebracho, para el Foro de Inés, así que difúndanlo, muchísimas gracias, y como siempre las puertas de lo de Inés están abiertas para que vengan a ver todas las propuestas artísticas.
Gracias, mamacita. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Me voy a aventar un último comercial, aprovechando que están ustedes acá por si nos lee gente de Nuevo León. Estoy dando un taller que se llama El Arte de Reinventarte, que es de actuación frente a cámara, pero también de desarrollo humano. Y de desarrollo humano. Nos ha ido súper bien. Entonces vamos a estar el 7, 8 y 9 de noviembre en la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es presencial, obviamente. Posteriormente vamos a viajar 27, 28 y 29, me parece, del 26, 27 y 28, o por ahí, entre el 26 y el 29 vamos a estar nuevamente en San Luis Potosí, que acabamos de estar hace unos meses con el primer módulo de este mismo taller. Regresamos a trabajar ahí con Canacine en San Luis Potosí con este módulo. Entonces también estamos trabajando en esa parte, digamos, de pedagogía. Al compartir la experiencia estoy profundamente emocionada de celebrar 40 años de trayectoria artística ininterrumpida y que se hayan conjuntado tantas cosas tan increíbles como El Restreno de Amores Perros, sobre todo lo más impactante que ya todos sabemos que es la reconciliación o el reencuentro entre Alejandro y González Iñárritu Memorriaga, que fue impresionante y que algo que deseábamos que pasara desde hace mucho tiempo. Entonces hizo que ese momento fuera todavía más, se potencializó todas las emociones, la instalación tan importante que está en Lago Algo, Sueño Perro, que vale mucho la pena que la vayan a ver, pietaje en 35 milímetros que tenía resguardada la UNAM y que bueno, se dedicaron durante varios años a hacer esta curaduría directamente a Alejandro y otras personas increíbles de Praga, y de Praga se inauguró en Venecia, en Milán, se inauguró en Milán, está ahorita en Lago Algo, en el bosque de Chapultepec, va a estar hasta enero y viaja, me parece que al Museo de Arte de Los Ángeles, por ahí va a viajar Sueño Perro, pero vale mucho la pena. Entonces ha pasado una serie de cosas, de acontecimientos, me han estado homenajeando en distintos festivales de cine. Este año ha sido muy conmovedor en el sentido de reinventarte. Entonces decidí llamar el taller El Arte de Reinventarse, porque ante la recesión económica global, ante la falta de oportunidades que vive la mayoría de la población en nuestro país, viene la desesperación, la ansiedad, las deudas, la depresión y eventualmente, si no es el suicidio literalmente, viene una parte de, se ensombrece el alma y el verdadero potencial de las personas. Se nos olvida vivir intensamente y reinventarnos, se nos van cerrando las posibilidades. Entonces, como lo que he procurado a lo largo de mi vida es ser congruente. Juana ofrece arriba del escenario esta posibilidad de reconectar y recordarnos muchas cosas, no solamente históricas y políticas, sino espirituales y humanas. Y por otro lado, el taller El Arte de Reinventarte cumple con esa función también de que para histriones jóvenes, profesionales, no profesionales y demás que están interesados en el trabajo frente a cámara, tengan primero presente que antes que cualquier cosa está la persona, luego el personaje. Si como ser humano no estás bien, si no hay una salud integral en tus 3 campos de salud, cuerpo, mente, espíritu, es más difícil enfrentar estas realidades que estamos viviendo ahora. Entonces hacemos un trabajo de armonización. Digamos que a eso venimos al mundo, armonizar. Invitamos a toda la gente que se venga el 18-25 a el foro de Inés. Nada más vamos a estar aquí estas 2 presentaciones y sí, exacto. Y si tienen alguna duda, comentario, queja o sugerencia, con mucho gusto les abrimos. Oye, me pide el micro, yo se lo paso con mucho gusto. Gracias, gracias. Hola Vanessa, Adriana Flores de Televisa Espectáculo. Estás celebrando 4 décadas, 40 años. Me gustaría que nos platicaras por qué precisamente tiene que ser esta obra de significancia de llamarse Juana, con la que decides celebrar estos 40 años. Ya explicaste lo que hay, pero ¿qué te deja a ti
como artista, ¿no? La que ha vivido durante todos estos años, que decides que sea precisamente esto y no otra, o como dramaturga que te hubieses puesto a escribir algo original? Pues básicamente, gracias, corremos, gracias. Básicamente decidí remontar Juana y celebrar estos 40 años con un título de entrada desafiando a la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, que es una broma personal, porque los nombres de los hombres en la historia de la humanidad siempre son importantes, pero los nombres de las mujeres siempre son invisibilizados. En la historia de nuestro país han sido invisibilizadas muchísimas mujeres importantísimas de la historia, fundamentalmente en las artes. Yo te podría decir Aurora Reyes, la primera muralista mexicana, que fue precursora del voto femenino, de las ludotecas o guarderías en los lugares de trabajo para las mujeres, una gran muralista y sobre todo poeta. Yo creo que ha hecho uno de los poemas más grandes, potentes que yo he leído en mi vida, que se llama Hombre de México. Búsquenlo, está en línea. Y así te podría decir, pues, una al infinito. Y hasta, es más, nos podríamos ir hasta María Magdalena, ¿no? La historia no es como nos la contaron, evidentemente. María Magdalena era políglota, no era sexoservidora, en fin, poco a poco se van a ir descubriendo la verdad de cómo nos han contado la historia desde la fe para manipularnos y someternos, y desde la parte de poder político, que finalmente el sometimiento es poder, ¿no? O sea, es por poder político. Te someto a través del miedo, te invisibilizo, tu nombre es insignificante. Entonces, la pregunta de por qué decidí montarla o remontarla fue, uno, porque me la estaban pidiendo. Dos, porque yo también entré en una especie de recesión laboral después de varias exitosísimas series, digamos, empezó la racha con Rosario Tijeras, Luis Miguel, la que yo protagonicé, Guerra de Vecinos en Netflix, Juegos Interrumpidos, que ha sido el proyecto más duro que he hecho en mi vida, el más comprometido en términos humanos y psicoemocionalmente, espiritualmente, está en ViX Premium. Interpretar a una mujer indígena mazateca, hablar mazateco, caracterizarme para interpretar a esta mujer y visibilizar a todas estas madres a las que les han arrebatado a sus hijas o a sus hijos para las redes de trata o de tráfico infantil, como es el caso del personaje, ¿no? Es de las cosas más duras que he enfrentado, y de pronto me doy cuenta a 40 años que mucha gente dice, eres la de Amores Perros, eres la de Luis Miguel, eres la de Nosotros los Guapos, eres la de Rosario Tijeras, nunca leen los créditos. Entonces le dije yo, ¿qué significa el nombre en nuestro país de una mujer? Entonces, ¿cuál es el peso del nombre de una mujer en nuestro país? A veces se nos olvida, ¿no? Nombrar. Incluso proyectos artísticos exitosos, muchas veces cuando van encabezados por hombres, se les olvida mencionar a la parte femenina que es pieza fundamental también del éxito o la consolidación de algún proyecto creativo, artístico. Y en este ciclo, que es el ciclo de la mujer, con una mujer llegando a la presidencia, pues me pareció muy importante recordarnos como sociedad, como público, como especie, la importancia del nombre. Ningún nombre es insignificante cuando proyecta, transmite la integridad de ser, mucho menos las mujeres de este país, que son las que sostienen el alma de nuestra nación. Entonces es un tributo también a todos y cada uno de ustedes. Bueno, hola Vanessa, Israel, Taller TX. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que buscan, de artistas que buscan transformar su dolor? Ahora sí que tú lo estás haciendo. ¿Su dolor o su valor? ¿Su dolor o su valor? Yo digo que justo el arte de reinventarse, que es por así llaman el taller, dice el reconocimiento. ¿Qué te dices frente al espejo? De eso se trata Juana. O sea, Juana lanza una pregunta que dice, cuando se ven en el espejo, ¿podrían asegurar que son solo eso que ven?
yo no. Porque cada vez que me asomo a esa ventana siempre hay alguien que se parece a mí, pero adentro, en lo profundo, siempre hay alguien más. Y eso hay gente que lo ha interpretado a lo largo de los años cuando ha escuchado la obra como el Dios que habita dentro de ti, ser parte de fractales de una misma conciencia, de un todo. Creo que el ser humano y las actrices y actores y quien sea que se dedique a las artes, primero tiene que reconocer que es neurodivergente. No somos personas normales. Una persona normal no se expone al ridículo ni arriesga emocionalmente cada noche en una función de teatro su salud integral, porque el hígado no reconoce si estás mintiendo o no. El corazón no reconoce si ese esfuerzo que estás haciendo, 25 tomas de pelear y luchar, no sabe el corazón si es verdad o no. Son unos subidones y unos bajones y unos adrenalinazos que mucho desemboca en una condición cardiológica que se llama bradicardia, que yo la padezco, que es el ritmo cardíaco más lento de lo normal. Y esta condición la desarrollan atletas de alto rendimiento, cantantes de ópera y algunos histriones. Yo lo que les diría es que primero se pregunten, cualquier persona, ¿para qué quiere dedicarse a lo que decide dedicarse, si es que tienen la posibilidad de elegir a qué dedicarle su vida? Lo primero es sin armonizar contigo, escuchar tu naturaleza y decir, ¿dónde está tu pasión? ¿Dónde está? ¿Qué podrías hacer toda la vida sin que te pese, que te entusiasme, que sientes que puedes aportar? Porque esa es la primera pregunta. No es qué quieres recibir de la profesión, es qué tienes para ofrecerle a la profesión, a la comunidad, a la sociedad, a tu camino. Porque uno va caminando, la huella que va dejando, nos vamos nosotros, pero el trabajo se queda. Uno se va, el trabajo permanece. Entonces, ¿cómo quieres que tu historia sea leída o contada? ¿Desde dónde y para qué? Esa es la primera pregunta. Y luego, saber que no estamos ni tan solas ni tan solos cuando te tienes a ti misma o a ti mismo. Mi madre siempre me dijo una frase de niña que me tardé mucho en entender, que era: la mujer que se tiene a sí misma nunca está sola. Porque además somos muchas mujeres, por eso Juanes, muchas Juanas. Somos multitask. El sistema nos ha obligado a ser plurifuncionales. Sin recibir ninguna percepción económica por muchas de esas otras labores. Lo que haría que el peso de nuestra economía fuera todavía mucho más poderoso que lo que demostramos en el 2020, ¿no? Que fueron 42,000 millones de pesos de impacto económico en ese primer paro laboral nacional pacífico. Entonces, ahí entra un ejercicio de autoconocimiento donde ahora sí que son las 3 preguntas básicas que planteo en mi taller y de la actuación. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Pero partiendo de un propósito. Cuando el ser humano no tiene un propósito claro, se pierde. Se pierde. Y es eso. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué quieres hacer esto que sientes que debes hacer? Tu llamado, cumplir con tu llamado. Y a las personas que no tienen la bendición de elegir, que se acerquen a las artes. Porque las expresiones artísticas, aunque no te dediques profesionalmente a eso, elevan el espíritu y la conciencia humana y sanan. Como espectador, o cantando en la regadera, o tangueramente en un taller con Marinés. O sea, hay muchas alternativas para sanar de manera integral y encontrar a través de las artes, que es un vehículo divino, celestial, encontrar respuestas, encontrar resonancia, encontrar comunidad. Eso es lo que podría sugerir. Hola, Rocío Macías de la Torre News. Hola, mamacita linda. Estas Juanas, me recordaste un poco así, Sí. qué tan difícil es poner en escena, para ti como actriz, hacer a estas diferentes Juanas. Pues mira, la verdad hice uso de mi esquizofrenia funcional. Entonces, de mis propios fragmentos, es decir, en mi vida la gente nos ve como figuras públicas y nunca se imaginan todo lo que estamos
enfrentando, ¿no? Todo lo que hay detrás. Yo he sido cabeza de familia desde muy joven, por distintas circunstancias, y he arropado de 10 años para acá, un poco más de 10 años, a mi hermanito, que en paz descanse, que se nos va hace 3 años, y a mi madre, que tiene cuestiones de salud, problemas de movilidad y demás, pero desde siempre, desde que empecé a trabajar cuando era muy niña, procuré ver por mi familia y estar al frente, digamos, en cuanto qué se necesita, qué se ofrece, y eso lo tiene Juana Caldos. Es Juana, muy Juana, pues evidentemente tiene que ver conmigo. Y sé que cuando vean la obra también tiene que ver mucho con todas y todos. Pero básicamente lo que hice fue como tratar de, uno, integrar mis habilidades artísticas y histriónicas, porque me he dedicado a la construcción fina de personajes. Creo que soy de las actrices en México que se han caracterizado por eso, por esa construcción fina, de la capacidad de transformarse, de reinventarse. Y por otro lado, todos estos espectros del alma que he tenido que enfrentar como activista, como hermana mayor, como proveedora, como amante, como pareja, o sea, todo nuestro espectro humano de alguna forma que se hace como un poliedro, ¿no? Entonces, básicamente, pues fue ponerlo todo a prueba en práctica bajo la dirección y con la colaboración de Abraham Tari. Abraham Tari es mi colaborador en la dramaturgia y quien me ayudó en la dirección a darle forma a este espectáculo, apostar a que menos es más y a que todo el poder de transformación, o sea, para que ustedes puedan ver a todas esas Juanas, todo está en mí, sin artilugios. Me dijo, no necesitas escenografía, no necesitas elementos, no. Yo, pues, aunque sea radio, por donde escucho a Dios, tú tienes la capacidad como histrión arriba del escenario de crear todo. Si tú lo tienes claro, tú se lo puedes construir en el imaginario colectivo al espectador, no al público. Entonces, mucho, tengo que reconocerlo, fue gracias a la colaboración y a la dirección de Abraham Tari. Espectáculo. Les agradecemos mucho su presencia a nombre de Vanessa, de Ángelo, de María Inés, del foro de Inés. Muchísimas gracias y gracias por su apoyo para la difusión. Muy buenas tardes.